Fernando, antes que entre el doctor de la Rosa, que tenemos muchas preguntas para él, el COVID-19 se está desarrollando en América Latina en medio de una extraordinaria y masiva infección de dengue. Ojo con lo que estoy diciendo. El Ministerio de Salud, en forma exitosa, ha arrancado la vacunación de la influenza. Creo que ha tenido un éxito porque hay una gran cantidad ya de panameños que se han vacunado. Prestemos la atención al dengue y al control del mosquito, porque ya nosotros estamos preocupados por el COVID-19, pero América Latina se ha golpeado, Argentina, Paraguay se está desarrollando y las organizaciones mundiales, la Mundial de la Salud está transmitiendo que América Latina está en medio de dos situaciones peligrosas desde el punto de salud pública. Así es. Doctor Gay de la Rosa, como todos los días, bienvenido a Panamá. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. ¿Cómo está? Buenos días, señor. Gay, ayer salió una data sobre el llamado síndrome de Kawasaki, que aquí, pues, primero negaron, después dijeron que sí. La cosa es que aparentemente es una condición posterior a el COVID, pues, una reacción para menores de 5 años, y que obviamente resisten bien el COVID, pero tienen como consecuencia este síndrome. Sí, esto es una historia que está evolucionando rápidamente y lo importante es que acaban de salir dos publicaciones, una casualmente el jueves y una el día miércoles, ambas acerca de enfermedad de Kawasaki. Pero antes de tocar este tema, yo quisiera tomar un minuto quizás para explicar qué es esto de enfermedad de Kawasaki, porque se hace importante clarificar de qué estamos hablando. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que fue descrita por primera vez por un médico japonés, Tomisaku Kawasaki, de ahí el nombre de la enfermedad, hace aproximadamente 53 años. Y él lo que hizo fue describir 50 casos. Hoy en día la enfermedad está ampliamente descrita en la literatura médica. La llamamos enfermedad de Kawasaki en honor al doctor que la describió por primera vez. Es realmente una reacción inmune, una vasculitis, es decir, una inflamación de los vasos sanguíneos que se caracteriza por fiebre persistente de al menos 5 días, que está asociada a otras manifestaciones clínicas como son el enrojecimiento de los labios, enrojecimiento de la lengua, enrojecimiento de la garganta. Algunos pacientes presentan fisuras en los labios, la presencia de un rash en el cuerpo, y también los pacientes desarrollan lo que conocemos como un exantema de las manos y de los pies, es decir, un enrojecimiento de la palma de la mano, un enrojecimiento de la planta de los pies. Estos pacientes también desarrollan edema de las extremidades superiores e inferiores, es decir, una hinchazón de los pies y de las manos. Y otra manifestación clínica frecuente es la presencia de linfadenopatía cervical, es decir, ganglios linfáticos palpables a nivel del cuello. El diagnóstico realmente de esta entidad es un diagnóstico clínico y es relativamente rara. Los casos son diagnosticados en todos los centros pediátricos, obviamente se diagnostican casos anualmente, pero no se ha descrito y no se sabe a ciencia cierta cuál es la etiología, cuál es la causa. Se piensa que es una reacción inmunológica aberrante a un patógeno no identificado hasta la fecha en pacientes que tienen un cierto grado de susceptibilidad genética. Entonces, esto es enfermedad de Kawasaki. Ahora, sucede que a finales de abril, el Departamento de Salud del Reino Unido, lo que se llama el NHS, mandó una nota para informarle a los médicos en el Reino Unido que se estaban observando casos inflamatorios tipo enfermedad de Kawasaki en pacientes pediátricos hospitalizados. Sin embargo, las publicaciones importantes son casualmente las de esta semana. Y quisiera solamente ahondar un tanto en ambas. Una es la experiencia del hospital que está localizado en la provincia de Bergamo, al norte de Italia, que fue el área más golpeada por la epidemia de COVID-19. Y el otro es un estudio por parte de la Universidad de París. El estudio más importante, en mi opinión, es el estudio por parte de los italianos, porque este es un estudio donde ellos evaluaron cuántos casos de enfermedad de Kawasaki se habían diagnosticado en los últimos 5 años. Es decir, fueron al 2015 para evaluar cuántos casos ellos habían admitidos en este hospital específicamente. Y encontraron 19 pacientes
identificados con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki antes del periodo de la epidemia de COVID-19. Es decir, 19 pacientes diagnosticados antes de la epidemia de COVID-19, pero también identificaron 10 pacientes con enfermedad de Kawasaki durante la epidemia de COVID-19. Y lo que hicieron fue una comparación para observar si existían algún tipo de diferencias. La primera es que la incidencia de enfermedad de Kawasaki durante el periodo de COVID-19, de la epidemia de COVID-19, fue 30 veces mayor de lo que se observó en los 5 años previos. Número 2, la edad de los pacientes era un tanto mayor en los pacientes con enfermedad de Kawasaki diagnosticados durante la epidemia de COVID-19, alrededor de 7 años y medio como promedio. Sin embargo, los pacientes que fueron diagnosticados con enfermedad de Kawasaki previa, en los 5 años previos, eran menores, en un promedio de 3 años de edad. Otro punto importante es la presencia de shock. Es una complicación potencial de los pacientes con enfermedad de Kawasaki. No se observó ni un caso de shock en los 19 pacientes que fueron diagnosticados con enfermedad de Kawasaki antes de la epidemia de COVID-19 en este hospital. Sin embargo, 5 de los 10 pacientes que fueron diagnosticados con enfermedad de Kawasaki durante la epidemia de COVID-19 presentaron shock. Así que un cuadro más severo en una población de pacientes un tanto mayor desde el punto de vista etario. Pero el punto más importante que quiero andar es el siguiente. De los 10 pacientes con enfermedad de Kawasaki diagnosticados durante el periodo de la epidemia, interesantemente, solamente 2 tenían PCR positivo. 2 de los 10 tenían PCR positivo. Sin embargo, 8 de estos 10 pacientes tenían serología positiva, prueba de sangre positiva por el coronavirus. ¿Por qué puede darse esto? Los menores son más resistentes al COVID. Y por lo que se piensa es que el coronavirus, y esta es la hipótesis actual, y esto hay que comprobarlo, obviamente esto tiene que ser estudiado y tiene que ser analizado. Lo que se piensa es que el coronavirus funciona como un factor desencadenante que estimula básicamente esta reacción aberrante que obviamente se asocia a inflamación de los vasos sanguíneos. Y de esta manera los pacientes presentan un cuadro clínico consistente con enfermedad de Kawasaki. Un puntito más al respecto, solamente 2 palabras acerca del estudio por parte de los investigadores de la Universidad de París. Ellos evaluaron los casos de enfermedad de Kawasaki en un periodo entre abril 27 y marzo 7 y observaron 17 casos en un periodo de tan solo 11 días. Esto en contraste con el promedio de casos que ellos normalmente ven desde el 2018 y en el 2019, que es aproximadamente un caso cada 2 semanas. Entonces, un caso cada 2 semanas previo a la epidemia de COVID-19, sin embargo, 17 casos diagnosticados en tan solo 11 días. Y lo más importante es que la edad de los pacientes, 7.5 años. Casualmente la edad que describen los investigadores italianos. El otro punto es, de los 17 pacientes que identificaron los investigadores franceses, solamente 7, menos del 50%, tenían PCR positivo. Sin embargo, 14 tenían serología, prueba de sangre positiva por el coronavirus. Así que tenemos 2 estudios que demuestran claramente que el PCR no sí tiene que ser positivo. Si hacemos serología, va a ser positiva en la mayor parte de estos casos que tienen un vínculo, por lo menos desde el punto de vista serológico, con el COVID, con el coronavirus. Y recordemos, los pacientes pediátricos típicamente presentan síntomas mínimos, típicamente son sintomatologías leves y no desarrollan cuadros severos, con una mortalidad realmente que se aproxima al 0%. Entonces, esto no es una señal de alarma, no tenemos que alarmar a la población. Recordemos que los pacientes pediátricos representan el 1 al 2% de la población total de pacientes por COVID-19. Así que es un pequeño porcentaje. Y lo que estamos observando aquí son reportes de casos, los cuales representan aún un porcentaje mucho menor. Entonces, esto no es situación para alarmar a la población o que la población empiece a preocuparse. Muy por el contrario, estos son casos que se están diagnosticando, que se están reportando en la literatura médica y que nos permiten comprender un poquito más qué sucede con esta
este proceso infeccioso llamado COVID-19. Así que no hay situación para alarma, pero sí tenemos que estudiar esto a fondo porque probablemente sí existe un vínculo con el coronavirus. Ingeniero José Blandón. Doctor, nos gustaría que a nuestra audiencia nos ponga al día, a nosotros aquí, sobre dos temas. Uno, sobre prevención, entendiendo por prevención dónde estamos parados en la vacuna. Y dos, sobre curación, para saber cuáles son los medicamentos que más prometedoramente tenemos ahora mismo. Le informo que, de acuerdo a noticias que están saliendo dentro de la confiabilidad que puede tener, Sí. se dice que en Rusia se ha desarrollado una vacuna que estaría disponible en los próximos días. Con la información que usted dispone, ¿cuándo tendríamos una vacuna, que sería uno de los elementos importantes en la lucha contra este virus? ¿Y cuáles son los tratamientos más prometedores? ¿En qué se ha avanzado en estas dos áreas tan importantes? Sí, dos excelentes preguntas, ingeniero, y gracias por ellas. Vamos primero con la pregunta acerca de vacunas. Y creo que la noticia más importante de esta semana es el hecho de que una compañía que está aquí en Boston, Massachusetts, se llama Moderna, acaba de recibir lo que se llama el Fast Track por parte de la FDA. Es decir, Fast Track le confiere a la compañía la capacidad de que la FDA analice los datos de una manera mucho más expedita. Normalmente se requiere de un proceso de aproximadamente un año para que la FDA analice los datos, ya sea de una vacuna o de una pequeña molécula o de un agente biológico, y esto lleva a la aprobación. Así que es un proceso un tanto burocrático, un tanto prolongado. Sin embargo, la utilización de un fast track acelera este proceso y corta la duración de análisis por parte de la FDA en aproximadamente un 50%. Así que es buena noticia, es una compañía de biotecnología, tiene una vacuna a base de mRNA, la cual potencialmente puede ser una vacuna que confiera inmunidad, protección y obviamente con un perfil de seguridad adecuado. Recordemos que este campo de las vacunas es una carrera. Y se trata de una carrera no entre compañías farmacéuticas, se trata de una carrera desde el punto de vista geopolítico. Tenemos compañías como GlaxoSmithKline, tenemos compañías como Sanofi, tenemos compañías como Moderna, tenemos compañías como Inovio, tenemos compañías básicamente que se han fusionado para tratar de alcanzar una vacuna. Hoy en día Johnson & Johnson también está trabajando en una vacuna, incluso Pfizer. Así que son colosos en cuanto a producción, creación, generación de vacunas. Yo pienso que la vacuna la vamos a tener y estoy de acuerdo con el doctor Fauci que vamos a necesitar más de una vacuna, porque no todas las vacunas van a tener el mismo grado de eficacia y no todas las vacunas van a tener el mismo grado de seguridad, perfil de seguridad. Así que vamos a tener que confiar en que vamos a tener más de una vacuna y tendremos que hacer una comparación para ver cuál de ellas es la más efectiva. El otro punto es que no creo que exista una sola compañía que pueda incrementar una producción de vacunas no necesariamente cuantiosa para suplir la demanda mundial. Así que esta es otra razón por la cual requerimos de múltiples compañías que trabajen en conjunto para poder lograr esta vacuna. Pienso que la vacuna que probablemente tiene el edge, la ventaja desde el punto de vista de tiempo, es la del equipo de la Universidad de Oxford con el Instituto Jenner, los cuales ya tienen básicamente un experimento en primates en donde inmunizan a los primates con la vacuna. O sea, creo que el estudio fue con 6 primates y posteriormente los exponen a altas dosis del coronavirus, del SARS-CoV-2. Ninguno de estos primates se infectó. Y ya obviamente la compañía va a pasar a estudios en humanos. Así que pienso que esto va a acelerar el proceso, pienso que hay buenas noticias al respecto, pero debemos ser cautelosos porque obviamente uno es eficacia, el otro punto es perfil de seguridad y esto no nos podemos olvidar. Porque ahí es donde quisiera tocar, cuando uno tiene que hacer una vacunación para el universo completo, ¿cómo se hace? Se vacuna segmentos de la población y que son los grandes portadores de contagio y eso va a inmunizar, por ejemplo, a menores de edad o a muy mayores, o empiezan inmunizando a los de más riesgo, que son los mayores, y de ahí va hacia abajo. Depende de la indicación que se haya obtenido por parte de la vacuna. Entonces tenemos vacunas que tienen una indicación en pacientes jóvenes, tenemos vacunas que tienen una indicación global, es decir, tanto niños como adultos, con un schedule, con un tiempo de vacunación específico. Así que esto depende de la indicación. En el caso particular del COVID-19, yo estimo que lo que va a suceder es que las poblaciones de alto riesgo, porque la realidad es que no vamos a poder vacunar a todas las personas al mismo tiempo. Va a haber incremento en producción,
Se va a tratar de llenar y satisfacer la demanda mundial, pero lo importante es que no se va a poder vacunar a toda la población al mismo tiempo. Así que lo que tenemos que hacer es sectorizar los grupos primordiales, y en mi opinión son los grupos de alto riesgo. Pacientes mayores de 60 años, particularmente aquellos que tienen enfermedades subyacentes o enfermedades de fondo, independientemente de la edad. Recordemos que podemos tener un paciente con cardiopatía isquémica, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no cumple el requisito de la edad. Así que se trata de factores de riesgo, inmunosupresión es otro, y se trata de un factor etario. Estas son las poblaciones realmente de riesgo y son aquellas que deben ser vacunadas inicialmente, lo que yo llamaría la primera ola de vacunación. Ahora, realmente un punto que debemos considerar es, nuevamente, todas las vacunas no van a tener el mismo perfil de seguridad, así que vamos a tener que alcanzar un balance en cuanto a la información, la data que se genera en fase 2 y la velocidad en la que vamos a tratar de vacunar a los pacientes o a las personas alrededor del mundo. Recordemos que hoy en día existe un movimiento dentro de la FDA para tratar de acelerar este proceso, y las compañías farmacéuticas creo que han accedido en su mayor parte, en donde la producción de las vacunas se va a incrementar a escala industrial en fase 2. Okay. Es decir, no vamos a esperar los estudios posteriores de fase 3 para entonces incrementar la producción de estas vacunas, porque entonces perderíamos tiempo. Okay. Entonces es una cuestión de riesgo en donde se empieza a producir la vacuna desde un punto de vista de cantidad para suplir la demanda mundial por múltiples compañías basados simplemente en estudios iniciales de fase 2, lo cual obviamente conlleva un riesgo, pero sería una manera de acelerar y ganar tiempo para de esta manera vacunar lo antes posible. Con respecto a la vacuna, pienso que existe la posibilidad de que tengamos una vacuna accesible a finales de este año, pero con respecto a este comunicado por parte de los rusos acerca de una vacuna temprana, realmente esto es hasta cierto punto un tanto absurdo, porque realmente se requieren de ciertos estudios, ciertas pautas para poder pasar de una fase 1 a una fase 2 a una fase 3. Recordemos, lo que estamos haciendo hoy en día con vacunas es acortar un periodo de desarrollo de 10 años a un periodo de 1 año y medio. Entonces, realmente histórico. Nunca se ha hecho en la historia de desarrollo de vacunas. Normalmente se demoran de 8 a 10 años para poder generar una vacuna y esto lo estamos acortando a un periodo de 1 año y medio. Así que realmente es algo novedoso, algo completamente innovador en cuanto a desarrollo de vacunas. Con respecto a la otra pregunta del ingeniero Blandón, la cual es excelente, medicamentos. Yo pienso que el Remdesivir claramente ha demostrado, desde el punto de vista de acortación de la hospitalización, un efecto terapéutico positivo. Así que, basado en esta data que fue publicada hace aproximadamente 2 semanas y media, pienso que el Remdesivir va a tener un futuro en cuanto a nuestro armamentario terapéutico para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Pienso también que la hidroxicloroquina, a pesar de toda la data que ha sido publicada negativa hasta la fecha, mi posición al respecto no ha cambiado. Yo pienso que la hidroxicloroquina con la citromicina tiene un papel terapéutico, quizás en las fases tempranas de la infección, lo que es la fase de estadio enfermedad leve y enfermedad moderada, potencialmente un efecto mucho menor en pacientes con enfermedad severa o crítica. Pero la información anecdótica que sale por parte de muchos médicos, particularmente de Estados Unidos, es realmente positiva. Y cuando hablo con colegas médicos en Estados Unidos, todos me refieren a una experiencia positiva con respecto al uso de la hidroxicloroquina, la citromicina, a pesar de que los estudios no controlados, en su mayor parte, no demuestran este efecto desde el punto de vista de estudios clínicos. Tercer punto con respecto a la pregunta del ingeniero Blandón es combinación, terapia de combinación. Esto no es un concepto nuevo. Nosotros hemos utilizado antivirales en combinación para el tratamiento de infecciones virales crónicas, como son el VIH y la hepatitis C, que por décadas las hemos tratado a base de combinación de medicamentos, ya sea 2 o 3 medicamentos en combinación. Esta semana casualmente salió publicado un artículo que me llamó muchísimo la atención, porque se trata de triple terapia, es decir, utilización de 3 medicamentos para tratar pacientes con COVID-19 en estadios tempranos. Es un estudio realizado en Hong Kong, 6 hospitales públicos que confieren atención médica al 75% de una población de 7.5 millones de personas en Hong Kong. Compararon triple terapia, lopinavir, ritonavir, junto con interferón, junto con ribavirina, y lo compararon con monoterapia, es decir, un solo medicamento, lopinavir, ritonavir, el cual ha fallado desde el punto de vista clínico. No existe un estudio hasta la fecha que demuestre que el lopinavir, ritonavir por sí solo funciona. Los hallazgos de este estudio son
claramente atractivos porque demuestran que el tiempo de negativización del PCR nasofaringio se acortó básicamente de un periodo de 6,5 días a 12,5 días. Entonces, un 50% de acortamiento en el periodo que se requiere para negativizar el PCR nasofaringio. También se acortó la duración de síntomas de 4 a 8 días y se acortó la duración de la hospitalización 8 versus 16 días. Es decir, la triple terapia demostró comparativamente con la monoterapia ser mucho más eficaz. 2 puntos finales. El estudio es llamativo por 2 razones. Número 1, porque el lopinavir y ritonavir por sí solo ha fracasado. Sin embargo, cuando lo colocamos en combinación con otros antivirales, ribavirina e interferón, parece funcionar. Y segundo punto, independientemente de los medicamentos que se utilizaron, el concepto de terapia combinada. Probablemente esta va a ser una maniobra terapéutica que vamos a tener accesible en el futuro, tratar pacientes con COVID-19 con combinación de medicamentos, lo cual tiene lógica porque estamos utilizando diferentes mecanismos de acción. Guy, como siempre, un placer escucharte. Esta explicación. Gracias. Así que, como siempre, el doctor Guy de la Rosa, infectólogo.